En este video te mostraré cómo crear un mockup de un bolígrafo que te servirá para mostrar tu diseño de manera realista y profesional. Esto, como siempre, bien explicado. Hola, bienvenidos a todos, yo soy Rafael y rápidamente comienzo abriendo la imagen en Photoshop, imagen que también encontrarás aquí abajo en la descripción de este video para que sigas el tutorial junto conmigo. Lo primero que haré será separar la imagen del lapicero del fondo, y esto de repente no va a ser tan sencillo como darle un clic, porque si por ejemplo utilizamos la herramienta de selección de objetos, apenas si pasamos el cursor por encima, ya me muestra una previsualización de cómo quedaría esta selección y veo que no es perfecta, hay como degradados, entonces no se logra definir bien el borde del lapicero. Entonces tendré que utilizar otra herramienta de mis favoritas, herramienta pluma, tecla de acceso directo P. Y comienzo a dibujar en el borde. Si es que acaso tienes problemas para identificar dónde es que comienza o dónde es que termina la imagen del lapicero, puedes ayudarte de una capa de ajuste, en este caso de curvas, para forzar un contraste. Y de esta forma puedes identificar fácilmente cuáles son esas zonas donde deberías de hacer tu selección. Entonces, como ves, con esto puedo tener una vista más clara de los bordes de este lapicero, y con la herramienta pluma comienzo a dibujar. Siempre lo he dicho, la herramienta pluma me parece de las herramientas más exactas que puedes encontrar en Photoshop, y que cuando aprendes a utilizarlo agiliza mucho tu proceso de trabajo. Te permite crear selecciones bastante pequeñas y muy exactas que con otra herramienta no podrías hacerlo. Listo, ahora que ya he terminado de dibujar el trazado, en realidad todavía no tengo una selección. Para que este trazo se convierta en selección, puedo dar clic derecho y elegir hacer selección. En esta ventana, como es la primera vez que hago una selección, me aparecen deshabilitadas las demás opciones. Únicamente me permite crear una nueva selección. Presiono OK y este trazo se convierte en una selección. Otra forma que también sirve para crear selecciones rápidamente a partir de un trazado es presionar la combinación de teclas Control más Enter. De cualquiera de las dos formas ya tienes tu selección, que es lo importante. Desactivamos el ojito de esta capa de ajuste porque ya no lo voy a usar, al menos no de momento. Me aseguro de tener seleccionada la capa correcta, es decir, la capa que tiene la imagen del bolígrafo o lapicero. Y aquí creo una copia de todo lo que está dentro de mi selección. Esto lo hago presionando la combinación de teclas Control más J. Si desactivo el ojito de la capa que está por debajo, ahora veré que todo lo que se representa con esta cuadrícula en color gris es transparente, o sea, no hay nada. Ya tengo por aquí abajo en el fondo el bolígrafo y el fondo con la sombra, y por encima en una nueva capa únicamente el bolígrafo. Entonces, justo por encima de esta capa crearé un rectángulo de más o menos el tamaño que tiene el bolígrafo, y lo tengo que convertir en objeto inteligente. Dando clic derecho elijo convertir a objeto inteligente, porque a este rectángulo le haré algunas transformaciones. Control más T. Y recuerda que cuando utilizamos objetos inteligentes, lo que estamos viendo ahora pues no es directamente el rectángulo, sino más bien una especie de representación. Ahora veremos cómo dando doble clic podemos reemplazar el contenido. Entonces a este rectángulo lo modifico, lo voy a escalar para que más o menos coincida con el tamaño de nuestro bolígrafo, y si es que acaso no coincide puedes darle clic derecho, elegir distorsionar para modificar cada una de las esquinas de forma independiente. De esta forma ya haces que coincida, porque dependiendo de la perspectiva que tiene tu lapicero, dependiendo de eso puede que la parte que está más próxima hacia ti sea de repente un poco más angosta o sea más grande, y la parte que está hacia el fondo sea también más angosta o más grande, más ancha. Entonces, y cuando ya haya terminado de modificar las esquinas y estas se encuentren en la posición correcta, doy clic derecho y elijo la opción de deformar. Esto me muestra una especie de malla o cuadrícula, la cual podemos modificar dando clic y arrastrando. Pero en este caso hay una forma mucho más rápida de poder hacer esto, y es yendo hasta la parte superior, barra de propiedades, donde dice deformar, le doy clic, se despliega un combo box donde debo de elegir cilindro. Y con esto Photoshop deforma esta malla de forma automática, pero esta malla también nosotros la podemos modificar dando clic en estos cuadraditos de color blanco. Entonces si yo le doy un clic y arrastro, estoy modificando este cilindro para que coincida con la perspectiva que tiene mi lapicero. Presiono Enter para terminar la transformación, o también puedes dar clic sobre el check en la barra de propiedades. A esta capa le doy clic derecho y elijo la opción de crear máscara de recorte.
Esto me permite utilizar la imagen que se encuentra inmediatamente por debajo como si fuera una especie de ventanita. O sea, voy a ver esta imagen del rectángulo a través de la silueta del lapicero. Y por supuesto, si es que acaso no ha quedado del todo bien, puedes modificar la capa del rectángulo, moverlo un poquito más hacia abajo o también poder transformarla, control más T y hacerla un poquito más grande hasta que tape por completo el lapicero. Tengo la imagen por encima pero no puedo ver el lapicero, entonces cambio el modo de fusión de normal hasta multiplicar para poder ver qué hay por detrás. Veo que las sombras y las partes iluminadas se ven un poquito falsas, no se ven reales como me gustaría. Esto lo soluciono dando 2 veces clic a la capa del rectángulo, a la capa del objeto inteligente, y desde la ventana de estilos de capa modifico la gama tonal para la fusión de capas, que es esta parte de aquí. Desde el lado derecho tengo este controlador al cual le daré un clic y arrastro hacia la izquierda. De esta forma estoy dejando traslucir aquellas partes de mi bolígrafo que están muy iluminadas. Pero el cambio es muy brusco. Pero para que este cambio sea gradual, debo de presionar la tecla Alt. Esto me permite modificar este controlador, crear un degradado entre las zonas que están más iluminadas y los tonos intermedios. De esta forma se integra mucho mejor. Presiono OK. Bien, ya le he cambiado el color a todo el lapicero, pero hay partes que de repente no necesito cambiar el color, como estas de aquí, que son partes metálicas y debo de conservar el color, bueno, en este caso plateado. Y para eso lo que haré será nuevamente utilizar la herramienta pluma para hacer una selección de esas zonas que no deseo que sean afectadas por el color. Entonces puedo volver a hacer visible la capa de ajustes de curvas, esto para ver nuevamente dónde están los bordes de este lapicero y hacer esta selección mucho más fácil y rápido. Pero descuida, al dibujar este trazado no hace falta que seas muy exacto en la parte externa del lapicero, porque recuerda que tenemos una capa donde ya tenemos separada la silueta de este, entonces preocúpate únicamente por la parte interna. Ahora que ya tengo dibujado el trazado, desactivo esta capa de curvas porque ya no la voy a utilizar y presiono control más enter para cargar una selección a partir del trazado que acabo de dibujar. Hago visible la capa que contiene el rectángulo y desde la parte inferior de la ventana capas le doy clic al tercer icono comenzando desde la izquierda. Pero aquí hay algo interesante, porque si yo nada más le doy un clic va a ocultar todo lo que está por fuera de la selección, que es todo lo opuesto a lo que yo necesito. Entonces control Z. Para que oculte únicamente lo que está dentro de la selección, debo de presionar Alt más clic sobre crear máscara de capa. Lo que hace es crear una máscara de capa invertida, ocultando todo lo que está dentro de mi selección, y es precisamente lo que necesito. Ahora, para reemplazar el contenido y colocar mi diseño, debo darle 2 veces clic a este objeto inteligente. Para ser específicos, aquí en la miniatura de esta capa, 2 veces clic, ingreso. Aquí está el rectángulo que había dibujado al inicio, y es aquí donde colocaré mi diseño. Bueno, en mi caso voy a colocar mi nombre. En tu caso tendrás que colocar obviamente el diseño que quieres, el de tu empresa, el de tu negocio o el que necesites. Lo hago un poquito más pequeño, presiono Enter y para que este cambio se refleje en el diseño que estamos creando, debo de guardar las modificaciones. Vuelvo hasta el diseño del lapicero y ya veo reflejado mi nombre. Bueno, está un poco fuera de lugar. Lo reduzco un poco más de tamaño, control más T, presiono Enter y control más S para poder guardar las modificaciones. Ya se ve mucho mejor. A ver un poquito más hacia arriba. E incluso podemos modificar ese color porque el color morado era pues el que tenía por defecto, pero puedes utilizar cualquier otro color. Bueno, ahora yo le pondré el color amarillo, presiono OK y claro, el nombre, mi nombre lo pondré también de otro color, que sea en negro. Control más S, se ve mucho mejor. Y si después de eso notas que el color no es precisamente el que habías elegido, porque esto se ve mucho menos intenso del amarillo que yo elegí, bueno, puedes duplicar esta capa presionando control más J, cambias el modo de fusión que ya no esté en multiplicar, lo pones por ejemplo en aclarar y asegúrate de que esto siga en modo máscara de recorte para que estos bordes de aquí desaparezcan, porque ahora veo que no está siguiendo la silueta del lapicero. Entonces, también lo pones en modo máscara de recorte, 2 veces clic para volver hasta los estilos de capa y aquí en vez de modificar estos manejadores desde el lado derecho lo vas a hacer pero desde el lado izquierdo. También presionando la tecla Alt le doy un clic, parto este manejador y mientras arrastro hacia la derecha puedes ver cómo las partes oscuras están haciéndose visibles. Lo dejo por ahí, presiono OK y ya se ve mucho mejor. El color amarillo ya tiene
esa intensidad que tenía cuando lo elegí. Si desactivo el ojito puedo ver el antes y el después. Aquí el amarillo se ve muy oscuro, no es precisamente el color que había elegido, pero con esta segunda capa pues ya queda mucho mejor. Para el fondo también haríamos lo mismo. Me sitúo en la primera capa comenzando desde abajo y desde la parte inferior de la ventana capas, creo una nueva capa de relleno, en este caso será color uniforme. Y aquí debo de colocar el mismo color amarillo que había utilizado para el lapicero. Presiono OK, cambio el modo de fusión de normal hasta multiplicar, 2 veces clic para ingresar hasta estilos de capa. Desde aquí debo de modificar la derecha, esto para las zonas que son mucho más claras. Y para las zonas oscuras, nuevamente control más J, pero en este caso ya no será multiplicar, sino será aclarar. 2 veces clic para volver hasta estilos de capa y aquí, ¿recuerdas? Desde el lado derecho arrastro. Esto para las zonas oscuras, para dejarlas traslucir un poco. Presiono OK. Y para modificar la iluminación y el contraste que tiene este bolígrafo, por encima creo una nueva capa de ajuste de curvas. Me aseguro que esta también se encuentre en modo máscara de recorte para que afecte únicamente al lapicero. Desde el histograma creo esta forma que es más o menos como una S y notarás cómo aumenta ese color, ese contraste en el lapicero. Esto mismo puedes hacer para toda la composición. Ahora acabo de duplicar esta capa, ya no la pondré en modo máscara de recorte, pero sí le bajaré la opacidad porque es demasiado el contraste que le ha aumentado. Entonces puedo aumentar un poquito más a toda la composición. Lo más chévere es que este mockup lo puedes usar las veces que quieras. Únicamente debes reemplazar el contenido del objeto inteligente. Y si quieres saber cómo crear este otro mockup, dale clic a este video. Nos vemos ahí, te espero.